¿Qué tal? Mi nombre es Dimas de Jesús Junco Machado, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial. Hoy vamos a estar sobre la materia de control de estadística de calidad impartida por el profesor Morales Ibarra Juan José. Vamos a abarcar un poquito de este tema. Vamos a empezar con el tema de los histogramas. Vamos a dar una breve explicación sobre qué son los histogramas. Bueno, un histograma es una gráfica de barras de la misma anchura, dibujadas un conjunto a la otra, sin espacios entre sí. ¿A qué se refiere con esto? Obviamente que es una gráfica de barras comúnmente nosotros las conocemos, que en vez de tener espacios abiertos van a tener los espacios cerrados. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias de las alturas de las barras, corresponden a los valores de frecuencia. Aquí vamos a ver un claro ejemplo sobre qué son los histogramas y vamos a hacer un breve ejercicio sobre este ejemplo. Nos dice: una empresa médica produce catéteres, requiere aprobar un nuevo producto catéter, reservorio, catéter interno o subcutáneo usado para la implantación quirúrgica, para lo cual se requiere realizar una validación con el primer lote de 125 unidades. Vamos a realizar un histograma de las siguientes tres dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Nos dan un tipo de especificaciones porque ese tipo de especificaciones son las que se van a utilizar en Minitab. Vamos a ver qué es un catéter. Nos dice un catéter central interno insertado en una técnica tunelizada. Preferentemente su implantación es torácica, situado en el reservorio sobre el plano muscular. El acceso venoso se realiza a través de las venas yugular o subclavia. Su implantación es un procedimiento médico quirúrgico, requiere una pequeña incisión para introducir el reservorio debajo de la piel, en la fosa infravascular derecha sobre la tercera o cuarta costilla. Eso se refiere, para los que no saben, que es un catéter. Y bueno, vamos a empezar por el ejercicio. Yo ya tengo abierto, vamos a abrir Minitab. Vamos a esperar a que abra Minitab. Y podemos ver aquí el diámetro interno sobre desviación estándar y la media. Eso es lo que vamos a realizar, y esto es claramente qué es el histograma. Este es nuestro histograma para que nosotros podamos utilizarlo y podamos trabajar bien. Una vez que nos abrió Minitab, aquí ya tenemos los datos ya realizados, y podemos ver de los datos que se obtuvieron, de los 125 datos que nos están pidiendo, como aquí dice, se requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades. Aquí vemos las 125 unidades del primer lote y nos pide sacar un histograma de las siguientes definiciones de las tres dimensiones. Vamos a ver cómo se saca un histograma. Para eso nos vamos a gráficas y nos vamos a histograma. Aquí nos salen diferentes tipos de histogramas: un simple, una con una curtosis, o ya sea también con la campana de Grau, hecho por grupos, o todos los anteriores. Ahorita vamos a utilizar uno simple para ver que estos datos que nos están refiriendo. Vamos a ir con el primero, que es el diagnóstico externo a una escala. Aquí están los labels y el título. Aquí podemos cambiar el subtítulo de nuestro histograma. Vamos a ponerle diámetro interno
data label, aquí no vamos a mover nada, porque aquí se mueven los ahora sí las subconjugaciones de los datos que tenemos al lado, pero pues eso no nos vamos a meter tanto. Vamos ok. ¿Qué es lo que queremos que nos dan? Por barras, símbolos y project lines. Multipográficas. Eso tampoco vamos a verlos. Las variables. Y vamos a darle ok. Como ven, podemos ver que nuestros datos, los 125 datos del diámetro interno, nos lo está dando aquí, ya conforme al histograma. Si podemos observar que de 0.24.0 a 24.5 hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque va dándose una desviación desde el número más bajo hacia el número más alto. Podemos ver aquí que hay una desvariación sobre nuestros datos. Pero pues esto que nos sirve mucho para diferenciar nuestros datos internos sobre un p-value. Entonces aquí vamos a ver todos nuestros diámetros, vamos a ver, y aquí podemos ver en histograma en summary dice que entre el valor más alto es tendencia a un dato variabilidad. Entonces esto nos sirve para nosotros saber qué variable es la que se está utilizando realmente, o qué es el dato que mejor nos conviene, o cuál es el dato mucho menor. Pero hoy vamos a ver un poquito más detallado, que es stat, basic statics, y a gráficas. Aquí nos vamos y vamos a ver unos datos más detallados, ¿no? Scale time. Como ven, aquí ya nos está dando ya del diámetro interno, nos está diciendo que es normal. ¿Por qué? Porque tenemos de la media, que es 25.17, que está entre este de aquí. Vemos que es una desviación muy buena, porque nuestra pantalla de grau nos dice que hay una variación de nuestro número más chico hasta el número más grande. Entonces vemos que en realidad sí se está cumpliendo con esta variabilidad. Entonces podemos determinar que nuestros datos están correctos. ¿Por qué? Porque no es tan gradual y no están tan altos nuestras nuestra desviación estándar. Entonces aquí nos podemos ver nuestros datos muy cercanos a una desviación subcutánea de los datos que se van a realizar. Nos dice en el ejercicio que dice que el diámetro interior es de 25,0 más 1 milímetro. Entonces aquí nos da 25.17, 18, 19. Hay una variabilidad de nuestros datos. Vamos a verlos un poquito más detallados en histograma y lo vamos a ver por grupos. Diámetro interno, multipograph, histograma. Vamos a ver también basic statics y graphical summary del diámetro interno.
Tenemos un nivel de confianza del 95%. Esto nos lo da por default. ¿Por qué? Porque este nivel de confianza es lo que nosotros ocupamos. No lo podemos tener al 100% porque puede hacer una tendencia a error. Porque sabemos que los datos no están con un porcentaje nivel de eficacia del 100%, porque esto puede variar, como pueden temperatura, como puede ser manejo. Hay muchos datos que pues nosotros desconocemos cuando se ingresaron el primer lote, entonces esto puede variar. Entonces damos OK y aquí nos da un reporte más detallado sobre nuestros intervalos de confianza. Vemos que hay una media y una mediana. Entonces aquí vemos una media de 25.066 y vemos que también nuestro p-value es de 0.59. Entonces esto quiere decir que si hay un nivel de confianza en intervalo. Vemos aquí nivel de intercambio para la media, para el intervalo de la mediana y la desviación estándar. Entonces quiere decir que si nuestros rangos están por promedio a una desviación, se puede decir medianamente bien, porque pues si nos está pidiendo. Vamos a ver los diferentes datos. Nos está Basic Statics, Graphical Summary. Vamos a ver con el diámetro externo. Vemos, si comparamos los datos de un diámetro externo a un diámetro interno, que es este de aquí, vemos que nuestros datos son muy diferentes. Entonces podemos decir que p-value de 0.59 y un p-value de 0.364. ¿Por qué es más chico y otro más grande? ¿Por qué? Porque estamos midiendo un diámetro interno y un diámetro externo. Aquí vamos a hacer otro ejercicio. Vemos aquí nuestros diámetros, nuestros histogramas, diámetro interno, diámetro externo y resumen de longitud. Vamos a realizar el siguiente ejercicio de los datos del ring. Vamos a utilizar los datos del ring y vamos a ver que estos datos en realidad sí estén cumpliendo. Entonces nos dice el ejercicio: en una empresa fabrica rines de aluminio, requiere aprobar un nuevo rin número 17, para el cual se requiere realizar un histograma de las siguientes dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Tenemos diferentes especificaciones del diámetro del rin y del ancho exterior. El diámetro del rin, pues estamos hablando que es este, y el ancho es el rin, ¿no? En sí, el borde más el borde nos da diferentes datos. Aquí tenemos ya nuestros datos y viendo conforme a los lotes, igual son 125 de los diámetros del rin y del ancho del rin. Pero ¿qué queremos saber con esto? Entonces vamos a Stat, nos vamos a Basic Statics y nos vamos a Graphical Summary. Vamos a ver cómo se comparten nuestras variables y ante el ancho del ring. Seleccionamos un nivel de confianza al 95% y damos OK. Entonces vamos a ver, vamos a gráficas y con un histograma. Vamos a hacerlo uno normal simple, diámetro del ring. Seleccionamos y vemos, ¿no? Vemos cómo se comporta nuestro nivel de frecuencia conforme al diámetro del ring. Si tenemos una frecuencia ya sea de que se puede decir un 18%, podemos ver que es de un 17.2.
conforme a la media. Entonces aquí podemos ver que nuestros datos se están comportando medianamente bien, porque nos están dando el diámetro del ring. Podemos ver que de un diámetro del ring de 16.8 pues hay una frecuencia de 5, que el 16.99 pues hay una frecuencia mucho menor, pero vemos que hay una frecuencia mucho mayor a un diámetro de 17.02. Entonces estas frecuencias nos sirven para nosotros determinar qué tanto hay de frecuencia de este valor. Podemos ver que el valor de 17.2 está altísimo. Vamos a ver cómo se comporta con la gráfica de histograma. Vamos a histograma y diámetro del ring, y vemos aquí, vemos que nuestra mediana, nuestros datos que están sobre la mediana de nuestros datos es del 17.1. Vemos aquí, esta es nuestra mediana, que de aquí a acá, de la izquierda a derecha y de derecha a izquierda, pues tenemos una desviación estándar del 0.0387, que se está requiriendo a una desviación mucho más a la izquierda que conforme más a la derecha, y un neutral del 125. Vamos a ver cómo se comportan nuestros datos. Vamos a ir a stat, fact static, graphical summary, igual de nuestros datos. Vamos a eliminar este de aquí y vamos a dar OK. Aquí vemos ya más a detalle, ¿no? En los mínimos podemos ver que el mínimo es del 16.97, que no hay tanto, ¿no? Que ese dato es mínimo, ¿no? Pues aquí podemos determinar pues nuestros datos, ¿no? Y vamos a ver el siguiente tema, que se llama el diagrama de parapeto. Y el diagrama de Pareto, vamos a definir un poquito más sobre ello. Y decimos, una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos, en donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha, ¿no? Y vamos a hablarlo más que nada más con un ejemplo para ver nuestros datos, ¿no? Y vamos a ver un claro ejemplo. Vemos que en un ejemplo de ellos dice: en una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere realizar sus procesos de SMT, Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en metodología Six Sigma. Realizar un diagrama para esto con los siguientes datos determina cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar calidad. Bueno, vemos aquí que es para el mounting, Surface Mounting Technology, y vemos que aquí está la máquina, ¿no? Ellos quieren deducir o tener una reducción del 50% mediante basado en la metodología Six Sigma. Y vamos a verlo más que nada con un ejemplo, ¿no? Vamos a abrir mi tab para ver estos datos, cómo es que se representan realmente y cómo los podemos utilizar para una mejor un enfoque más realizado ya a una industria pues grande, ¿no? Que es el mounting, en Surface Mounting, basado en Six Sigma, ¿no? Y aquí vemos que nuestros datos ya están por defecto
que todos los datos que se han utilizado o que se han metido, ¿no? Desde octubre hasta noviembre, todo lo que he hecho. Bueno, para ello vamos a irnos a Stat, a Quality Tools, a Pareto Chart. Aquí ya no nos basan ya por defecto los defectos que están atribuidos y la frecuencia, ¿no? Que son nuestras cantidades. Aquí tenemos una categoría del porcentaje del 99%. No podemos poner el 100% porque en la máquina nos da un error, ¿no? Siempre va a ser el 99% y damos OK. Podemos ver aquí nuestro Pareto Chart. Vemos que, como nos decía la transcripción, vamos a ver que menos del porcentaje del 90-95% dependerá la cantidad de tipos de defectos que se tenga. Si tiene una cantidad grande de tipos de defectos, mejor discriminar del 500.01 o el 5.010. Caso vamos a intentar tomar el 100%. Los defectos del eje de las cantidades, las frecuencias que en este caso están a la izquierda, vertical, y la frecuencia, ¿no? La relativa es que el porcentaje está aquí en nuestro porcentaje, ¿no? Va del 0 al 100%, ¿no? Tenemos aquí el mayor problema o el mayor defecto es en cortes de soldadura. Vamos a ver que el corte de soldadura es el mayor defecto, ¿no? Que tiene una frecuencia del 21% o 21.5 que representa el daño aquí. Abajo tenemos, si podemos ver, un desalineado, un ausente, que después tenemos la soldadura refluida es insuficiente, ¿no? Que va desde el mayor hacia el menor, ¿no? Entonces aquí podemos ver que pues, las causas más que nada son del corte de soldadura, que equivalen más que nada a la insuficiente, ¿no? Aquí podemos ver de un 0 a un 100%, ¿no? A una mediana estándar, ¿no? Y pues aquí podemos ver nuestros datos para ver mucho mejor que los programas que sucedan o los que no. Y aquí podemos ver que realmente pues sí está viendo ciertas cantidades, ¿no? O los que no son muy frecuentes, problemas que suceden. Entonces ya todo fue de alarmar para atacar ese problema, ¿no? Y ponerle un poquito más de atención a nuestros datos. Vamos a realizar otro ejercicio que nos dice, ¿no? Vamos a hablar sobre otro ejercicio. Dice: una empresa de inyección de plástico requiere iniciar un proceso de su último mes. Para mejorar la calidad de su proceso, realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los problemas en los cuales se deben enfocar para la mejora en calidad. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a realizar este ejercicio y vamos a ver cuáles son los datos que debemos analizar, que nos va a ayudar el diagrama de Pareto para determinar cuáles son los datos que tenemos pues ahí mal, ¿no? Y ver qué tenemos de insuficiencia con lo demás, ¿no? Que pues aquí nos dice, ¿no? Que quieren realizar mejorar la calidad en su proceso, ¿no? Entonces pues están haciendo un intervalo de datos para nosotros realizar esto, ¿no? Entonces vamos a realizar aquí este ejercicio y vemos, ¿no? Que desde el 1 de diciembre hasta que será todo el mes hasta el 29 de diciembre, ¿no? Todo lo que se hizo en todo este mes está aquí, ¿no? Entonces vamos a Stat, vamos a Quality Tools y Pareto Chart, ¿no? Aquí nos da, ¿no? Defectos
vamos a seleccionarlo, es el defecto y la cantidad, ¿no? Que es la que queremos saber cuál es el porcentaje, ¿no? Vamos a ponerle aquí de un 99.99%, damos OK y vemos, ¿no? Estamos viendo que nuestra mayor cantidad de defecto es por malformaciones y por la colocación incorrecta. Entonces, de ahí vemos que tenemos que atacar ese problema, que desde las malformaciones, o sea, desde cuando se está haciendo el producto, estamos teniendo una escala mayor que a las líneas de flujo visibles, piel de naranja, acabado incorrecto, ¿no? La rebaba excesiva tenemos que pues también, ¿no? Entonces, un porcentaje que estamos hablando de un 12%, pero el que tenemos mayor de las 329 cantidades que se dan, ¿no? Tenemos un 29% más que nos lo están dando, ¿no? Entonces, tenemos que ver y atacar ese problema desde ahí, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Ahí tenemos este problema y pues de ahí, viendo a partir de ese caso, vemos que son muy frecuentes o no muy frecuentes, que equivalen más o menos se puede decir que al 70% de las malformaciones que se está teniendo, ¿no? Que es mucho, ¿no? Entonces, hasta aquí. Ok. Entonces continuamos con el tema y vamos a ver el diagrama de causa-efecto, o comúnmente comunicamos como el de Ishikawa. Entonces, vamos a ver esta definición, el diagrama de causa-efecto. El diagrama de causa-efecto de Ishikawa, también conocido como diagrama de pescado o fishbone, es un método gráfico que se usa para efectuar un diagnóstico de las posibles causas que provocan ciertos efectos. Se usa para analizar las relaciones causa-efecto y facilitar la resolución de problemas desde el síntoma pasando por la causa de la solución. Este diagrama representa los principales factores causa que afectan la característica del estudio de las líneas principales y de cómo se continúa el procedimiento de subdivisión hasta que están representados de los factores factibles e identificables. Entonces, vamos a realizar un ejercicio conforme a lo que nos está pidiendo y vemos un ejemplo. Dice: una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su principal defecto, su proceso de impresión de soldadura, el cual es el corto por soldadura. Realizar un diagrama de causa-efecto para analizar las posibles causas que puedan generar este defecto. Ok, ahora vamos a ver Minitab, vamos a utilizarlo. Entonces, aquí vemos las categorías, ¿no? Ya una vez redefiniendo todas las categorías que nosotros podamos utilizar, entonces desde que es la mano de obra hasta lo que es calidad, ¿no? Temperatura, inspección, calibración, limpieza, setup, PVC, componentes, soldadura, stencil, horno, impresora, entrenamiento, medio ambiente. Entonces aquí vamos a utilizar todos estos datos. Para ello nos vamos a ir a stat, vamos a ir a quality tools y causa efecto, ¿no? Entonces, una vez teniendo esto, vamos a poner, ¿no? Nos sale esta causa efecto. Entonces, a las columnas vamos a ir en las causas, ¿no? Vemos un label que está ya no lo da perfecto, pero vamos a utilizar las causas, ¿no? En mano de obra vamos a utilizar mano de obra. Maquinaria, pues vamos a ver, vamos a buscar qué es por maquinaria realmente. Entonces vemos, ok, maquinaria es el máquina tooling, material, vamos que es por material, vamos a dejarlos así, ¿no? Igual, como lo tenemos aquí, lo vamos a meter en las causas, ¿no? Material, método, medición y medio ambiente. Entonces, una vez teniendo aquí nuestros agarrados, nuestras causas y nuestros labels, vámonos a ir a las subcausas. Entonces dice las subcausas de entrenamiento, ¿qué podría ser? Por entrenamiento, ¿no? Porque pues el entrenamiento pasa también por este rollo, ¿no? Estamos ok.
máquina de tooling, vamos a ver las subcausas, que son tres. En la impresora, pues vamos a ver qué es el stencil, material, máquina, esa, y vamos a ver, ¿no? Impresora, el horno y stencil. Es ok. Material, vamos a ver, material es la soldadura, componente pues es la soldadura, componente y el PVC, ¿no? Por método vamos a darle método y por la limpieza. Medición, o sea, las posibles causas de la medición, pues por medición vamos a ver, es calibración, viscómetro, no tenemos, precisión, tampoco, inspección, okay. Y por medio ambiente, pues sabemos que no es temperatura y humedad, ¿no? Tenemos, okay. Una vez teniendo todos nuestros datos, nos vamos a ok, tenemos ok. Y aquí por defecto nos va a dar el diagrama de causa-efecto, ¿no? Que vemos por medio del medio ambiente, vemos que por método, maquinarias, ¿no? Medición y material, vemos que por la medición pues es incorrecta, ¿no? ¿Por qué? Pues la calibración, falso rechazo, por el vescómetro y por la extracción, ¿no? Flux, pues podemos saber que es por la soldadura, que puede ser por el flux, caducidad, manejo y viscosidad, tamaño, acabado. Y esto pues nos sirve más que nada para tener un plasmado lo que es el control total sobre la calidad, ¿no? Sobre las causas y efectos, ¿no? Vamos a ver que pues el componente de limpieza puede ser deficiente a mayor frecuencia, ¿no? La humedad puede ser alta, no puede ser controlada, y pues vemos que todo este rollo pues es así, ¿no? Vamos a ver otro claro ejemplo de que nos están pidiendo, ¿no? Dice: la empresa electrónica produce tarjetas electrónicas, requiere analizar el tercer principal defecto de su proceso de montaje de componentes, el cual es el componente desalineado. Realizar causa-efecto para analizar las posibles causas que puede crear defecto. Vamos a analizar el ejercicio para nosotros ver que realmente se estén utilizando este diagrama de parapeto, el causa-efecto. Vamos a ver, okay. Para ver nuestros datos, ¿no? Vemos que nuestros datos deben de ser correctos y vamos a verlos, ¿no? Aquí los vemos. Podemos ver que por entrenamiento, disciplina, máquina de tooling, organización, ¿no? Vamos a ir acá a Stack, Quality Tools y causa efecto. Ya tenemos todos nuestros métodos, subcausas también, y damos OK. Y ven, vemos que pues el diagrama causa-efecto por corte de soldadura, pues vamos, ¿no? Es el área de contacto, limpieza, y por métodos machines. Entonces pues aquí podemos ver más a detallado nuestro problema.
¿Qué tal? Ahora vamos a ver la definición de diagrama de correlación. Vamos a ver un poco sobre este tema, son los diagramas de correlación. Y si existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas está relacionado de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal, R, se mide la fuerza de correlación lineal entre los valores cuantitativos pareados entre X y Y en una muestra. El coeficiente de relación lineal también se conoce como coeficiente de relación de Pearson en honor a Carl Pearson de 1857 a 1936, quien lo desarrolló. El diagrama de correlación es una herramienta gráfica que permite demostrar la relación existente entre dos variables. Se utiliza para conocer si efectivamente existe una correlación entre dos magnitudes o parámetros de un problema y en caso positivo de que esta es la correlación. ¿A qué nos referimos con correlación? Vemos aquí, ¿no? Cuando hay una correlación positiva, vemos que nuestro eje, nuestra pendiente Y y X va hacia tendencia hacia arriba. Pero cuando hay una correlación negativa de nuestra Y va hacia abajo, o sea, negativo, ¿no? Cuando no hay correlación es que nuestros datos están dispersos. No sabemos si en realidad van hacia arriba o van hacia abajo, ¿no? Cuando no existe correlación en ninguno de los datos. O sea que nuestros datos no son lineales, pues. Y vemos una correlación de correlación R. Cuando está moderada entre el 0.5, vemos que es moderadamente bueno. 0.08 es más o menos, y 1 punto es perfecto, será que es fuerte, ¿no? Cuando es negativo, pues, tendencia hacia la izquierda, y cuando es positivo, correlación hacia la derecha, ¿no? Vamos a ver método P, pues es la probabilidad. Si el método P es menor o igual a nivel de significancia, se concluye que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Si el valor P es mayor a nivel de significancia, se incluye que no hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. El valor de confianza es del 95%, o sea, el 0.95. El nivel de significancia es valor de confianza es igual al 0.05. Y vamos a ver un claro ejemplo sobre qué vamos a hacer sobre la correlación. Ejemplo, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura de la máquina de impresión es un factor que afecta su principal defecto en el proceso en el cual es corto por soldadura. Realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, cuales representan los 125 días consecutivos en los cuales se toma la temperatura promedio de las máquinas de efectos. Vamos a hacer este ejercicio y vemos, ¿no? Dice de este lado, ¿no? Vamos a ver nuestros defectos y por corto de soldadura, ¿no? Vemos que nuestros 125 datos, vamos a verlos. Vamos a ver estos datos, cómo es que se comportan para así hacer todo este proceso, ¿no? De la correlación, ¿no? Y vemos que nuestros datos, pues si se van hacia arriba, pues es una positiva, si van hacia abajo es negativo, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no? Ya tenemos nuestros datos del día 1 hasta el 125. Tenemos las temperaturas que se tomaron constantemente desde el día 1 y sus defectos, ¿no? Que vamos a ver que el 28.1 tuvo 12, así, ¿no? Bueno, vamos a ir a Graph, Stat, vamos a ir a Backstatics y a correlación, ¿no? Vemos que nuestras variables es temperatura y defectos. Vemos que hay una correlación de temperaturas del 0.089 con ahora sí que vamos a ver lo que nos decían nuestros datos,
de aquí, ¿no? Vemos que si el método P de probabilidad es menor o igual al nivel de significancia, se concluye que existe para sustentar la expresión una correlación. Quiere decir que en nuestros datos existe una correlación. Minitab no nos los da porque pues es un número muy bajo, pero sí existe una correlación. Y vamos a ver cómo podemos representar esto, ¿no? Vamos a Stack a gráficas y nos vamos a Scarlet Tools. Vamos a ir con una regresión para vernos cómo son ratos y vemos que nuestras variables es temperatura y variables de efectos, ¿no? Ok, aquí vemos, ¿no?, que por nuestros defectos tenemos una temperatura, ¿no? Quiere decir que hay una tendencia lineal que está a escala positiva. Que sí, que verdaderamente hay unos defectos, pero entre mayor temperatura hay mayor efectos, que son los menores, ¿no? Entonces, que sí hay una correlación positiva, que hay suficiente evidencia para afirmar esto, porque nuestros datos están conjuntos, ¿no? Que hay relaciones. Pero vamos a ver con nuestro asistente y vamos al control chats para ver cómo es que se comportan nuestros datos. Más que nada vemos, ¿no? Vamos a ir a asistente y graphical analysis, assistance and regression. Vamos a ir a regresión limpia, nuestra columna, vamos a nuestros defectos y nuestros defectos. Aquí vamos a temperatura, ¿no? Vamos a hacerle que es una lineal. Este 0.05, como lo vamos diciendo, es si existe nivel entre X y Y o no, pero es en nuestro nivel de significancia. Vamos OK. Vemos aquí que nuestros datos están completamente que existen relación de evidencia, ¿no? Que es relación lineal que describe nuestros indicadores, ¿no? Que está perfectamente positivo, ¿no? Como lo veríamos viendo, si estuviera negativo, nuestra correlación hacia la izquierda, nuestro positivo, ¿no? También tenemos el de las temperaturas, ¿no? Que es mayor usual, es más usual residual aquí, que es más inusual de este lado, ¿no? De estos de acá. Aquí lo podemos ver a mayor detalle, ¿no? Que son nuestros defectos, temperatura y nuestros diagnósticos. Y nuestras predicciones también podemos ver que aquí nos da una predicción ya más detallada, ¿no? Sobre los datos de que sea 21.6, 21.2, 21.8. ¿Cuánto es nuestra predicción, ¿no?, de defectos que podría haber para estos datos, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre un estudio de RIG, Reich and Rich, y vamos a hablar sobre las definiciones sobre qué significa todo esto. Bueno, un MSA, un análisis de sistema de medición, es un experimento que busca identificar los componentes de la variación en la medición, así como los procesos que producen un producto pueden variar. El proceso de obtención de las mediciones y los datos pueden tener variaciones y producir defectos. Un sistema RIR del sistema de medición estima cuánto es la variación total del proceso en busca del sistema de la medición. La variación total del proceso consta en la variación de la parte más la variación del sistema de medición. La variación del sistema de medición consta en repetibilidad y reproducibilidad. Tenemos varios aspectos que debemos considerar al realizar un MSA. Realizar un proceso, las mediciones en orden aleatorio. El procedimiento de medición debe estar documentado. Los operadores deben entrenarse antes de realizar el estudio.
Cada operador debe seguir el mismo procedimiento paso a paso para obtener las mediciones. A eso consideramos que debe de ser repetible, ¿no? Que no haya ninguna variación a la hora de hacer nuestras mediciones, porque pues esto puede alterar pues todo el sistema que pues nosotros vamos a hacer, ¿no? Después de eso, pasos a realizar en una MSA: preparar el estudio, evaluar la estabilidad, evaluar la resolución, determinar la linealidad y determinar el R y R, ¿no? Después de ahí tenemos para qué nos sirve esto. Dice, es una exactitud, es la cercanía entre sí, el promedio de un gran número de mediciones experimentales de la característica y el valor de referencia de esta característica. En exactitud se compone de tres elementos: linealidad, sesgo y estabilidad, donde la linealidad es la diferencia entre los valores de las vías en todo el rango operativo esperado en el instrumento de medición. En el sesgo, la diferencia entre el valor promedio de exactitud de mediciones y el valor de referencia es el número usado para la medida de exactitud. Estabilidad es la consistencia del desempeño conforme transcurre el tiempo, puede valorarse usando una gráfica de control, en donde podemos tener las propiedades del equipo de medición, donde es una medida de grado de repetibilidad entre las mediciones, se denota como gauge. Es una desviación estándar del sistema de medición. La precisión se puede separar en dos componentes: gauge 2, repetibilidad más repetibilidad. La repetibilidad es la variación del dispositivo de medición o la variación observada cuando el mismo operador mide la misma parte repetidamente con el mismo dispositivo. Es la variación de mediciones en donde con las condiciones idénticas. La reproductibilidad es la variación debido al sistema de medición o la variación observada cuando los diferentes operadores miden la misma parte utilizando el mismo dispositivo. En donde, si lo vemos en una diana, podemos determinar que en el centro donde tú tires o se hagan las mediciones, vemos exacto que es preciso. Inexacto pues ya sería ya muy a la izquierda. Exacto pero impreciso pues ya sería una dispersión, ¿no? Los datos no están concentrados en un solo lugar. Cuando es exacto e impreciso es que todos los datos están dispersos, ¿no? Resolución es determinar el sistema de medición puede detectar y distinguir entre pequeños cambios en característica medida. Resolución inadecuada: hay 1, 2 o 3 valores posibles para el rango. Hay 4 valores posibles para el rango cuando el desempeño del grupo es mayor o igual a 3. La resolución adecuada sería: hay al menos 5 niveles distintos en la gráfica de rangos. La unidad de medida más pequeña debe ser menor a un diezavo de la variación total del proceso. Y vamos a ver un ejemplo para poder nosotros determinar más a fondo esto, ¿no? Dice, una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica y además tiene un índice alto de rechazo. De la misma parte se realizó un experimento con 4 inspectores, cada uno realizó mediciones de 15 piezas, las cuales fueron 3 medidas veces por el inspector, especificación por 18 más milímetros. Y aquí tenemos los datos, ¿no? Tenemos que utilizar estos datos para ahora sí que determinar lo que se va a utilizar. Para ello vamos a utilizar, vamos a basarnos en, vamos a utilizar este Minitab. Vamos Stats, Quality Tools y Game Studio en Ingressos Worksheet. Aquí vamos a determinar los números de datos y vamos a ver el número de réplicas, el número de operadores que se van a utilizar y todas sus mediciones. Aquí vamos a poner el número de los operadores que es que se van a utilizar
pero pues eso ya no lo vamos a utilizar porque ya tenemos nuestros 180 datos, ¿no? A lo que se refería con repetir estos datos, ¿no? Para ello nos vamos a ir a Graph, nos vamos a ir a Stat, Quality Tools y a Engage Studio, ¿no? Entonces vamos a utilizar el Win Studio Chart para utilizar un nuevo de los datos, ¿no? Para esto nos sirve demasiado para una distribución normal y vamos a utilizar nuestros datos, ¿no? Vamos a irnos a y vamos a ver, ¿no? Vámonos a ir a Stat, a Quality Tools y nos vamos a ir a Compatibility Six Pack, ¿no? Aquí la vamos a utilizar uno normal para ver nuestros datos, ¿no? Vamos a ver una resolución en su medición y vamos a ver, ¿no? Estos datos de más menos punto. y vamos a ver, columna, vamos a poner la medición, seleccionamos y en el subgrupo vamos a utilizar estos subgrupos de datos para ver una estimación más detallada, para ver Okay. estos datos, ¿no? Vamos a darle OK, subgroup site, lower page y damos OK. OK. Vamos a ver en operadores, ¿no? OK. Aquí hay un error y vamos a enumerar partes. Y vamos a ver nuestros datos. Aquí vamos a poner un subgrupo, ¿no? Un subgrupo de datos, vamos a ponerle 1. El spec, ¿a qué se refiere con spec? El número más bajo de medición, que sería 1795.95 y el más alto, 18005, ¿no? 05 y damos OK. Esperamos que cargue el programa y vemos, ¿no? Y vemos todos estos datos y que nos sirven, ¿no? Para demostrar, vemos un rango de compatibilidad en el Sixpack. Ahora sí vemos que es en nuestros datos y nuestras observaciones, ¿no? Esas observaciones nos sirven para utilización un poquito más intermitente, en donde podemos ver que estos datos pues están bien, ya sean que están más centradas a una posibilidad de dispersión, ¿no? Si nos vamos a nuestros datos en donde nos decían, vemos que hay una distribución exacta, pero también pueden ser inexactos, ¿no? Y pues vamos a verlos, ¿no? Más a detalle, donde vemos que pues que en realidad pues sí hay más datos continuos, ¿no? La resolución de este caso que tenemos en las medidas, una centésima, podemos ver la dirección estándar. En la dirección estándar de medidas podemos ver aquí en estadística que es una normal. Tenemos un resumen gráfico, tenemos la medida 18 aquí 0.77 y la más baja, ¿no? De arriba hacia abajo, ¿no? Tenemos diferencia, pide dirección estándar histórica de la compatibilidad con histograma, ¿no? En la variación, ¿no? Entonces, pues esto nos puede servir mucho para ver un sistema de gauge error y ver la utilización de cómo es que una expansión, ¿no? Entonces ahora vamos a ver en el gauge and error, vamos a graph, quality tools y aquí, ¿no? Vamos a hacerle un expansivo para ver un estudio más a detalle, ¿no? Donde vamos a ver más a detalle las temperaturas, vamos a ver todas las mediciones, pues de que esto nos puede servir más a afectar el resultado. Entonces
Todas estas referencias nos pueden ser necesarias, pero pues podemos ver que pues a la vez no. Entonces vamos a ver vamos a ponerle aquí, vamos a irnos aquí en partes, seleccionamos, serían operadores aquí en esta parte y serían las mediciones. Vamos a darle OK, vamos a utilizar estos datos de aquí y vamos a ver más que nada pues la utilización, ¿no? Vamos a darle OK y ya nos da un gauge en R max expandido, ¿no? Donde vemos las evaluaciones de todos estos datos, ¿no? Si vemos pues el factor de información, el tipo de los niveles de 1, 2, 3, 4 hasta el número 15 y el número de operadores que fueron 4 y todos los que se utilizaron, ¿no? Tenemos un remote de interacción del 0.05, una varianza de contribución que va desde el 2.30 de repetibilidad, que estos datos aquí no se repiten, ¿no? Que hay una es invariable que se están repitiendo y una repetibilidad de casi el 000, ¿no? Que no hay una reproductibilidad de nada. Entonces, total de variación casi del 100%, ¿no? Aquí lo podemos ver. Gauge NR, repetibilidad, reproductibilidad no hay nada y parte en parte pues si no. Medición de partes, de operadores, de todo, ¿no? Aquí de Jesús, María, Pablo y Rosa, ¿no? Nivel de confianza es el del 95%. En las mediciones cada operación recordemos que fueron de 15 partes las que se midieron y cada una parte se midió 3 veces. Aquí tenemos los gráficos del control y de Jesús María tenemos cómo que se comportan, ¿no? Y pues bueno, por esta parte es todo. Muchas gracias por ver este video.